porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, demostrando que es una palabra inspirada por Él. Puede discernirnos, puede conocernos. El Espíritu de Dios nos conoce a través de su palabra. Y pues vamos a seguir hablando de las articulaciones del miembro torácico. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Somos del Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, la Cátedra de Anatomía Humana, y vamos a ver en esta oportunidad articulaciones de miembro superior, los segmentos de antebrazo y muñeca. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía. Vamos a ver entonces la articulación del codo, que es una articulación intermedia entre el brazo y el antebrazo, que superficialmente tiene algunas características. La piel de la cara posterior del codo, como ustedes están viendo aquí, precisamente presenta unos pliegues debido a que debe elongarse durante el movimiento de flexión del codo, y de esta manera esos pliegues desaparecen. El codo, como habíamos mencionado, tiene como objetivo fundamental en la vida humana el llevar los alimentos a la boca. Esa es la principal función del codo. Y pues como en todas las articulaciones sinoviales, vamos a empezar a ver en primer lugar las superficies articulares. Y tenemos una superficie articular braquial constituida por la epífisis distal del húmero, donde encontraremos la superficie articular formada por la tróclea, por el capitulum o cabeza menor del húmero. Esta es una vista anterior. Y el canal cóndilo-troclear. Desde el fondo del canal cóndilo-troclear hasta el borde de la vertiente interna de la tróclea, se forma una zona en forma de cono que es denominada zona conoide, donde se desliza el reborde de la cabeza radial. Como verán ustedes, la tróclea humeral presenta una garganta, una vertiente lateral y una vertiente medial. La vertiente medial es más saliente y más alargada hacia abajo. En la cara anterior de la epífisis distal, también en osteología se describe la fosita que se encuentra sobre la tróclea, fosita troclear, y la que se encuentra sobre el cóndilo, fosita condílea. En la cara posterior vamos a encontrar solamente a la tróclea, como habíamos mencionado, la vertiente interna más prominente que la vertiente externa y la garganta. Y además encontraremos en la cara posterior una fosa bastante profunda que en ocasiones puede perforar el hueso y hacer un conducto de comunicación con la fosa radial. Esta fosa posterior es la fosa olecraneana. Y aquí estamos viendo una imagen de una vista inferior de la epífisis distal del húmero, donde vemos la cara inferior de la tróclea, su vertiente interna, su vertiente externa, su vertiente interna más saliente y prominente que la vertiente externa, la garganta de la tróclea, la cabeza menor o cóndilo, el canal cóndilo troclear, el vértice de la vertiente externa y esta que es la zona conoide. Del lado del antebrazo, pues vamos a encontrar la escotadura troclear del cúbito. La escotadura troclear del cúbito que tiene una cresta que va de arriba a abajo, y cuando llega a la parte inferior del olecranon se dirige hacia adelante y está dividiendo dos canales lateral y medial que se corresponden con las vertientes de la tróclea, y la cresta que se corresponde a la garganta de la tróclea. Además, vamos a encontrar en la cara interna, externa de la epífisis superior, esta superficie que es la escotadura radial, denominada en ocasiones cavidad sigmoidea menor del cúbito. En el radio vamos a encontrar la cabeza
que tiene la forma de un segmento de cilindro, es lisa, y la parte superior tiene la forma de una cavidad glenoidea. Ambas superficies articulares antebraquiales están formando un conjunto con una parte interna en forma de tróclea y una parte externa en forma de segmento de cilindro lateralmente y en forma de cavidad glenoidea hacia arriba en la cúpula radial. Como en todas las superficies articulares, estas, pese a ser lisas, tienen que estar recubiertas de una delgada capa de cartílago hialino. En este caso, el cartílago hialino mide 1,5 a 2 milímetros de espesor en las superficies articulares del húmero, en las superficies articulares de la cabeza del radio y en las superficies articulares de la epífisis superior del cúbito, es decir, en la tróclea y en la escotadura radial del cúbito. Además, también se considera una superficie articular la cara profunda de este, que es el ligamento anular, que está también tapizado por una delgada capa de cartílago hialino. En este caso, la capa es muy delgada, menos de 1 milímetro, mucho menos de 1 milímetro. La cápsula articular es el primer medio de unión de estas superficies articulares. Es una cápsula articular muy laxa, tanto por delante y especialmente por detrás, para que permita libertad de movimientos durante la flexión de la articulación del codo. Entonces ahí tenemos las cápsulas articulares. Ahora, la cápsula articular se va a insertar en el contorno de las superficies articulares, como en todas estas articulaciones, excepto en la cara posterior del húmero, donde además la cápsula está insertándose alrededor de la fosa olecraneana, dejando la fosa olecraneana como una estructura intraarticular. Del mismo modo, en la cara anterior, la cápsula articular se inserta por arriba, bordeando por fuera la fosita radial y rodeando también por fuera la fosita coronoidea o troclear, dejando estas dos fositas también dentro de la cavidad articular. Ahí tenemos precisamente la línea de inserción en el contorno de las superficies articulares en el cúbito y en la parte inferior de la cabeza del radio, contorneando a esta, ¿no? No nos olvidemos que en la cara interna del cuello del radio se inserta el ligamento cuadrado. Los ligamentos que refuerzan estas articulaciones son un ligamento externo o colateral radial que se origina en el epicóndilo lateral, en la cara inferior y parte del borde posterior, y tiene 3 fascículos. Un fascículo anterior que se continúa con el ligamento anular y que termina en la escotadura radial del cúbito. Un fascículo medio que termina en la parte posterior de la escotadura radial del cúbito y un fascículo posterior que termina en el olecrano. Del mismo modo, en la cara interna vamos a encontrar el ligamento colateral cubital que se origina en la parte inferior del epicóndilo medial y también presenta 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Como verán, en el anterior se dirige hasta en la cara anterior de la apófisis coronoides del cúbito. El fascículo medio está más o menos bordeando la cavidad sigmoidea, lo mismo que el fascículo posterior se inserta en el olecranon, en el borde anterior o interno de la escotadura troclear del cúbito. Y encontramos en la parte inferior este fascículo transverso inferior o ligamento de Bardinet, que está en la base, insertándose en el tubérculo coronoideo hasta el olecranon, en la base de este triángulo formado por el ligamento colateral cubital. Ahí vemos una imagen real del ligamento colateral radial. Este es el epicóndilo lateral, o perdón, este es el cubital, no es el radial, es el colateral cubital. El ligamento colateral cubital con su fascículo anterior, su fascículo medio, su fascículo posterior, y ahí vemos vestigios del ligamento transverso inferior. Aquí estamos viendo el ligamento colateral radial, ¿no? En el epicóndilo lateral, con su fascículo anterior, su fascículo medio y su fascículo posterior. Seguimos viendo los ligamentos de refuerzo y en la cara anterior, vean ustedes, en la disección prácticamente no
es notorio, pero en el dibujo del atlas de Nether se puede observar claramente que existe en la cara anterior un ligamento oblicuo que va de medial a lateral, que sin embargo simplemente es un pequeño engrosamiento. Y en la cara posterior encontraremos el ligamento posterior. Este ligamento posterior, que es un engrosamiento de la cápsula articular, va a presentar tres tipos de fascículos. Estos fascículos verticales, húmero-olecraneanos verticales, este tipo de fascículos húmero-olecraneanos transversos, y por último, estos dos fascículos que tienen una vertiente medial y una vertiente lateral, que son los fascículos húmero-olecraneanos oblicuos. Además, como todas las articulaciones sinoviales, la cara profunda de la cápsula articular y las superficies que no forman parte de la articulación están tapizadas por la membrana sinovial. Esa membrana sinovial que está encargada de producir el líquido sinovial o sinovia. Entre el eje del brazo y el eje del antebrazo se forma un ángulo que se denomina ángulo braquial y que en el sexo masculino tiene una amplitud de 170 grados y en el sexo femenino es más agudo, tiene una amplitud de 160 grados. Este ángulo braquial está abierto lateralmente, como ustedes están viendo en esta imagen radiológica. Pero este ángulo braquial, cuando se exagera, cuando es muy agudo, recibe el nombre de cúbito valgo. Y cuando ocurre lo contrario, en vez de tener un ángulo braquial normal de 170 a 160 grados dirigido lateralmente, puede el ángulo invertirse y en ese caso estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de cúbito varo. La articulación del codo tiene movimientos de flexión y extensión. La flexión activa alcanza a los 145 grados de amplitud y la flexión pasiva hasta los 160. Con la flexión activa debemos ser capaces de tocarnos el hombro con las manos. Los músculos que actúan en la flexión del codo son el músculo braquial, el músculo brachioradial y el músculo bíceps braquial. El movimiento contrario es la extensión. La articulación brachio-antebraquial, formado por la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial, pues es la que va a producir estos movimientos de flexión y extensión, siendo la articulación principal la húmero-cubital y la húmero-radial simplemente hace movimientos de acompañamiento. En la extensión, normalmente no deberíamos tener esta amplitud, pero en ocasiones podemos encontrar una amplitud de 5 a 10 grados, ocasionada por el músculo tríceps fundamentalmente y el ancón. Pues hablamos generalmente de una extensión relativa. Cuando el codo está flexionado y volvemos a su posición, pues estamos hablando del movimiento de extensión, pero es una extensión relativa a la flexión. Extensión propiamente dicha no existe y cuando existe es mínima 5 a 10 grados. ¿Qué puede pasar en el codo? Muchas veces nosotros nos descuidamos y podemos llevar a los niños pequeños del brazo y traccionarles y podemos hacer, como dice aquí, que haya una luxación de la cabeza del radio, ¿no? El cúbito queda pendido y este es el mecanismo de esta luxación que es bastante frecuente. También a veces jugamos con los bebés y los traccionamos de los brazos y podemos ocasionar esta luxación de la cabeza del radio. Aquí lo estamos viendo al bebé o al niño siendo levantado por los dos padres, está siendo levantado para dar vueltas, especialmente cuando son muy pesados, puede ocasionarse esta luxación con el correspondiente dolor. Entonces, se debe hacer lo que se conoce con el nombre de reducción incruenta y si es que es una luxación inveterada o crónica, pues se debe hacer la cirugía correspondiente. En caso de artrosis, hemos visto ya en articulación escapulohumeral que la degeneración del cartílago es lo que se conoce con el nombre de artrosis, pues se puede hacer esto que es una prótesis del codo. Ya una prótesis del codo, en la articulación
húmero cubital especialmente, que es la troclear y que es la principal en este caso, para permitirnos realizar los movimientos normales de flexión y de extensión. Inmediatamente por debajo de la articulación del codo nos encontraremos con las articulaciones antebraquiales, donde se describe la articulación radiocubital superior que está eh, encapsulada dentro de la articulación del codo. Sin embargo, funcionalmente corresponde al antebrazo. También la membrana interósea formando una sindesmosis radiocubital. Y por último, la articulación radiocubital inferior, que también es una articulación sinovial. Entonces vamos a ver la articulación radiocubital superior que se forma entre el contorno de la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito y la cara profunda del ligamento anular que aquí está separado y nos está mostrando la cara interna del ligamento anular tapizada de cartílago y alino. Entonces ya hemos visto estas estructuras cuando hemos visto la articulación del codo. Sin embargo, vale la pena remarcar que la cabeza del radio tiene una cúpula con una cavidad glenoidea, un contorno que tiene la forma de segmento de cilindro, que tiene 7 a 8 milímetros de alto en la parte interna y 3 a 4 milímetros en la parte externa. El diámetro de la cabeza mide 28 milímetros en sentido anteroposterior y 24 milímetros en sentido transversal en la posición anatómica. Cuando se realiza el movimiento de rotación del antebrazo, pues el diámetro mayor, que es de 28 milímetros, se hace transversal. Esto para evitar que la tuberosidad del radio sea detenida en el movimiento con la diáfisis del cúbito. En el cúbito encontraremos la escotadura radial del cúbito, que es esta. Ahí está la escotadura radial del cúbito, que tiene un diámetro vertical de 8 a 10 milímetros y un diámetro anteroposterior de 15 a 20 milímetros, una concavidad que de adelante hacia atrás, que es un segmento de cilindro hueco. La cápsula articular, habíamos mencionado que es una cápsula articular común a toda la articulación del codo. Anatómicamente, esta es una sola articulación. Sin embargo, funcionalmente, como habíamos dicho, la radiocubital superior pertenece a las articulaciones del antebrazo y tiene dos ligamentos propios, el ligamento anular y el ligamento cuadrado. En esta imagen estamos viendo precisamente al ligamento anular que se origina en el borde posterior de la escotadura radial del cúbito y termina en el borde anterior. Este ligamento anular tiene un borde superior más largo que su borde inferior, de tal manera que cuando se inserta va a formar un infundíbulo, un embudo, para que sea un medio de sugestión de la cabeza del radio para evitar su desplazamiento inferior. El otro ligamento es el ligamento cuadrado que se origina en el borde inferior de la escotadura radial del cúbito y termina en la parte interna del cuello del radio. El ligamento anular junto con la escotadura radial del cúbito están formando este conducto osteofibroso donde rota la cabeza del radio como en un rodamiento. Aquí estamos viendo precisamente el anillo osteofibroso y estamos viendo que el borde superior del ligamento anular es más largo que el borde inferior y al insertarse está simulando ser un cono. En esta imagen estamos viendo el ligamento anular. Aquí está el ligamento anular desplegado y abajo el ligamento cuadrado, que son propios de esta articulación radiocubital superior. La sindesmosis radiocubital, formada por este ligamento, el ligamento interóseo, que se dirige desde la cresta interósea del radio a la cresta interósea del cúbito. Entonces aquí estamos viendo precisamente esa imagen que está separando región anterior de una región posterior. A nivel del cúbito vemos el flexor común profundo de los dedos y a nivel del radio el flexor largo del pulgar. Y en la parte posterior el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar.
Y pues esto nos dice que en la membrana interósea se están insertando músculos, tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Ahora, pegada a la membrana interósea desciende el nervio interóseo anterior, rama del mediano, y la arteria interósea anterior. En la parte posterior, lo propio. Aquí estamos viendo también otra membrana interósea que presenta algunos orificios para el paso de algunos vasos y nervios de la región anterior a la región posterior o viceversa. Aquí estamos viendo el orificio para el paso de la arteria interósea posterior. En la parte superior de este ligamento interóseo que está formando esta sindesmosis, vamos a encontrar este ligamento más grueso, el ligamento oblicuo o cuerda oblicua, que se inserta en frente de la tuberosidad del radio y termina por debajo de esta tuberosidad en el radio. Otra articulación del antebrazo es la articulación radiocubital inferior, que también es una articulación sinovial, verdadera, y las superficies articulares son la cabeza del cúbito, que tiene la forma de un segmento de cilindro. Sin embargo, cuando se despliega esa superficie articular, tiene la forma semilunar. Y cuando está en su lugar, tiene la forma de un segmento de un cono, que es un poco más ancho por arriba que por abajo. Y por otra parte, encontramos la escotadura cubital del radio en su epífisis distal, que se adapta a la forma semilunar de la cabeza del cúbito. Aquí estamos viendo precisamente esa escotadura cubierta por cartílago hialino. Aquí estamos viendo la cabeza del cúbito cubierta también por cartílago hialino de 2 milímetros de espesor. Y otro elemento importante en esta articulación radiocubital distal es este ligamento, que es el antiguo ligamento triangular o disco articular. Al igual que en las demás articulaciones sinoviales, en los medios de unión podemos encontrar a la cápsula articular, que se inserta en el contorno de las superficies articulares. En este caso también se inserta en el borde anterior y posterior del ligamento triangular o disco articular. Los ligamentos capsulares que están ayudando a esta articulación, como el colateral cubital, el ligamento radiocubital anterior y posterior, y el disco articular que está originándose en la escotadura de la cabeza cubital hasta el borde interno de la cara inferior de la epífisis distal del radio. La cápsula articular por arriba es muy laxa y está formando un fondo de saco denominado receso saxiforme. Aquí vemos precisamente la articulación radiocubital distal, reforzada por el ligamento triangular o disco articular, que tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. ¿Qué es lo que ocurre cuando la cabeza del radio rota en la escotadura radial del cúbito? En primer lugar, hay un deslizamiento de la cúpula del radio en la cabeza menor del húmero o capítulo humeral y el contorno alrededor de la zona conoide. El bisel de la cúpula se desplaza por la zona conoide, como habíamos mencionado. El eje de la cabeza del radio se desplaza, ¿ya? De estar vertical se convierte en oblicuo. Y la cúpula radial de estar horizontal se inclina. Esas son entonces los movimientos que van a realizarse cuando rota el radio en su articulación radiocubital superior. ¿Qué va a pasar a nivel distal? A nivel distal, la epífisis distal del radio va a rotar medialmente en torno al eje que es el cúbito y lateralmente, también en torno a este eje fijo que es el cúbito. El eje de las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior permanecen alineados de tal manera que se puede decir que son ejes coaxiales. Aquí estamos viendo cómo la cabeza rota en el interior del anillo ósteo fibroso que forma el ligamento anular,
y la epífisis distal se desplaza alrededor de la cabeza del cúbito para el movimiento de pronación hacia adentro y para el movimiento de supinación hacia afuera. Aquí vemos precisamente eso, cómo se desplaza la epífisis distal del radio. ¿Sí? La epífisis distal del radio se desplaza alrededor de la cabeza del cúbito. Los movimientos que van a generarse en la articulación en las articulaciones del antebrazo son movimientos de rotación medial y de rotación lateral. Sin embargo, cuando ponemos el codo en 90 grados de flexión, con la palma de la mano dirigida medialmente y el dedo pulgar dirigido cranealmente, pues decimos que el miembro torácico está en posición intermedia o de reposo. Y a partir de esa posición, nosotros podemos realizar movimientos del antebrazo y cuando rotamos el antebrazo lateralmente, la palma de la mano se dirige hacia arriba con el codo en 90 grados. Y ese movimiento es conocido con el nombre de supinación. Como está indicado aquí, tiene una amplitud de 90 grados. El movimiento contrario, es decir, dirigir el dedo pulgar medialmente y la palma de la mano hacia abajo, es el movimiento de pronación y tiene una amplitud de 85 grados. En este caso parecerían 90 grados, pero es porque el codo está separado. La posición es con el codo pegado al cuerpo. Entonces, qué importante estos movimientos del antebrazo en la posición neutra. Como habíamos mencionado, el eje de la pronosupinación pasa por la cabeza del radio y la cabeza del cúbito y incluso cuando la cabeza del radio rota en la escotadura radial del cúbito, pues los ejes se mantienen alineados, por lo cual podemos decir que son ejes coaxiales, ya sea en la supinación o en la pronación, los ejes permanecen coaxiales. ¿Cuáles son los músculos que actúan en la supinación? Uno de los principales músculos supinadores es el bíceps. Otro es el músculo supinador y los accesorios son el braquio radial, que no está en esta imagen, pero aquí está. Este es el braquio radial y los músculos profundos posteriores del antebrazo. ¿Cuáles son estos? El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice son los músculos profundos posteriores que son músculos supinadores secundarios. En el movimiento de pronación, pues tenemos dos músculos, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y como accesorios tenemos al flexor radial del carpo, que no está aquí, y al braquio radial, que tampoco lo tenemos en esta imagen. El complejo articular de la muñeca comprende la articulación radiocarpiana, las articulaciones de los huesos de la primera hilera del carpo entre sí, la articulación mediocarpiana y la articulación de los huesos de la segunda hilera del carpo entre sí. Entonces vamos a empezar a ver la articulación radiocarpiana, donde encontraremos dos superficies articulares, la cavidad glenoidea antebraquial, formada por la cara inferior de la epífisis distal del radio y la cara inferior del disco articular o cartílago triangular. Y la superficie inferior está formado por el cóndilo carpiano. Este cóndilo carpiano, aquí está el cóndilo carpiano, está formado por la cara superior del hueso navicular, la cara superior del hueso semilunar o lunado y la cara superior del hueso piramidal. Entonces, al unirse estos, están formando el cóndilo carpiano que por la presencia del cartílago hialino se convierten en una sola superficie compacta y lisa. Y la cavidad glenoidea antebraquial lo propio. Tienen una forma de elipse. En conjunto, estas dos superficies articulares, la cavidad glenoidea obviamente será cóncava y el cóndilo será convexo. Ahora, estos primeros huesos, el navicular, el lenticular y el trapecio, deben articularse y lo hacen por medio de ligamentos poderosos interóseos que se encuentran en la parte superior. Ahí estamos viendo precisamente el cóndilo
carpiano formado por la cara superior del navicular, la cara superior del lenticular y la cara superior del trapecio. Ahí estamos viendo por delante del trapecio al hueso lenticular. Y ahí vemos la cavidad glenoidea antebraquial que se está adaptando al cóndilo carpiano. El cóndilo carpiano, como hemos mencionado, lateralmente formado por la epífisis distal del radio y medialmente por el disco articular o ligamento triangular. Los huesos de la primera hilera del carpo, como habíamos mencionado, se unen entre sí por medio de un poderoso ligamento interóseo. En este caso hablaríamos del ligamento escafo-semilunar, ligamento interóseo escafo-semilunar, y en el caso de este otro ligamento, el ligamento interóseo pirámido semilunar. Tienen una superficie articular y una cavidad articular común con la mediocarpiana, lo mismo que su cápsula articular, que está reforzada por ligamentos dorsales y ligamentos palmares. Los ligamentos dorsales también tienen el mismo nombre, escafo semilunar o escafolunado y pirámido semilunar o pirámido lunar. Palmar y dorsal. En este caso estamos viendo los dorsales. Existen también los palmares y los interóseos para mantener unidos los huesos de la primera hilera entre sí. En la articulación radiocarpiana propiamente dicha, además de la cápsula articular, vamos a encontrar los ligamentos de refuerzo, donde encontramos el fascículo radiocarpiano y el fascículo cúbito-carpiano. El fascículo radiocarpiano tiene también varios haces, uno que se dirige hacia el hueso semilunar, otro que se dirige al escafoides y otro fascículo que se dirige hacia el hueso capitado. Lo propio el ligamento cúbito-carpiano, que se origina en la cara anterior de la apófisis estiloides y se dirige hacia el escafoides, hacia el semilunar y hacia el hueso capitado. Los ligamentos colateral cubital y colateral radial también son importantes en esta articulación. El colateral cubital que parte de la apófisis estiloides del cúbito hasta el hueso lenticular y el colateral radial que también está partiendo de la apófisis estiloides. Para terminar, en el tubérculo del escafoides. Entonces, además, existe un plano fibroso precapsular que se encuentra por delante de estos ligamentos y los músculos y tendones que están pasando por delante de este canal carpiano. Aquí vemos un canal carpiano formado por el tubérculo del escafoides, el tubérculo del trapecio, el hueso lenticular y el gancho del hueso ganchoso que están delimitando este canal que al insertarse en estos huesos mencionados, el ligamento anular se convierte en un conducto. Ese ligamento anular precisamente también es un medio de fijación de esta articulación. Y aquí vemos una imagen real, ahí está la epífisis distal del radio, la cabeza del cúbito, ahí está el ligamento radiocarpiano y aquí está el ligamento cúbito carpiano con sus diferentes fascículos, el radiocarpiano con sus fascículos para el hueso semilunar, para el hueso capitado y para el hueso escafoides. Lo propio el cúbito carpiano para el hueso semilunar, para el hueso capitado y para el hueso piramidal. Y aquí estamos viendo el ligamento anular. Y este es el canal del carpo. Estaríamos viendo ahí el plano fibroso precapsular. Estas articulaciones tienen que ser irrigadas por ramas de las arterias cubital y radial, ramas profundas y la interósea anterior que va a ir a irrigar las articulaciones carpianas. Aquí estamos viendo el plano fibroso precapsular y aquí estamos viendo el ligamento anular que también se constituye en un medio de fijación de estos huesos entre sí. El ligamento posterior o radiocarpiano también tiene varios fascículos que se originan en el borde posterior de la cara inferior de la epífisis distal del radio. Los fascículos que encontramos en este ligamento son el ligamento radio piramidal, radio semilunar y radio escafoideo. Este es el radio escafoideo.
Y estamos viendo nuevamente el ligamento colateral radial de la apófisis estiloide del radio al tubérculo del escafoides y el colateral cubital de la apófisis estiloides del cúbito a el hueso lenticular. Ahí estamos viendo la interlínea de la articulación mediocarpiana, que es una doble condilea. Presenta un cóndilo inferior medial y un cóndilo superior lateral, ¿sí? Una cavidad glenoidea medial y una cavidad glenoidea lateral. Es una articulación compuesta porque tiene más de dos superficies articulares y para que esta articulación mediocarpiana pues sea efectiva, es necesario que los huesos de la segunda hilera entre sí también se articulen, y al igual que los de la primera hilera. Y lo hacen también por medio de estos ligamentos interóseos que están uniendo el ganchoso con el capitado con el trapezoide y el trapezoide con el trapecio. Ahí estamos viendo precisamente esos ligamentos interóseos del trapezoide al capitado, del ganchoso al capitado. Y lo mismo que en la articulación de los huesos de la primera hilera, entre estos huesos también vamos a encontrar ligamentos capsulares, un ligamento que está uniendo el trapecio con el trapezoide, trapecio trapezoideo palmar, un ligamento que está uniendo el capitado con el trapezoide, capitado trapezoideo palmar, y un ligamento que está uniendo el capitado con el ganchoso, capitado amatal o capitado ganchoso palmar. Tienen ligamentos homólogos en la cara posterior, que son los ligamentos dorsales. Y ahí estamos viendo precisamente la articulación mediocarpiana que nos presenta un cóndilo, distalmente un cóndilo interno y una cavidad glenoidea interna. El cóndilo interno está formado por el hueso capitado, la cabeza del hueso capitado y la cara superior e interna del hueso ganchoso. La cavidad glenoidea superior interna está formada por la cara inferior del hueso navicular, lenticular y piramidal. Y la cavidad glenoidea externa está formada por el trapecio y el trapezoide, y el cóndilo por la cara inferior del navicular o escafoides. Ahí vemos precisamente la interlínea articular de la articulación medioclavicular. Hemos separado la primera hilera del carpo. Ahí estamos viendo el cóndilo inferior formado por el hueso ganchoso y la cabeza del hueso capitado. Ahí la cavidad glenoidea inferior formada por la cara superior del trapecio y del trapezoide. Y aquí vemos la cavidad glenoidea superior formada por la cara inferior del piramidal, del semilunar y la cara interna del escafoides. Y el cóndilo lateral formado por la parte inferior de el escafoides. El medio de unión de esta articulación mediocarpiana es una poderosa cápsula articular reforzada por ligamentos. Especialmente en la cara palmar encontramos este que es el ligamento radiado del carpo, que parte de la cabeza del hueso capitado a los cuatro extremos, al navicular, al piramidal, al semilunar también va, al ganchoso y al trapecio y trapezoide. Por esas razones que a este ligamento se le ha dado el nombre de ligamento radiado. La articulación mediocarpiana también está reforzada por el ligamento colateral radial que va del tubérculo del escafoides al tubérculo del trapecio, por el ligamento colateral cubital que tiene dos fascículos, un fascículo pisi-unciforme y un ligamento pisi-metacarpiano. En la cara posterior de la articulación vamos a encontrar el ligamento pirámido trapezo trapezoideo, que va desde el hueso piramidal al trapecio y al trapezoide. Y el ligamento escafo piramidal, que es un poco más profundo, que también está cruzando toda la cara posterior de esta articulación. Además, el ligamento anular está como medio de sujeción
de fijación de la articulación mediocarpiana y de las articulaciones de los huesos de la primera hilera y la segunda hilera entre sí. Aquí vemos una imagen real que es parecida a esta. Ahí vemos el hueso lenticular y ahí está el ligamento anular y ahí está el túnel carpiano. En esta otra imagen estamos viendo el túnel carpiano, por detrás el hueso, por delante el ligamento anular y ahí está el conducto osteofibroso, donde encontramos los tendones de los músculos flexores y el nervio mediano. Por un conducto especial denominado conducto o canal de Gullón, está pasando el nervio cubital. Pues vean ustedes cómo estos ligamentos que hemos descrito prácticamente no se pueden ver en una disección común y corriente. Se tienen que utilizar técnicas especiales para disecar todos esos ligamentos. ¿Cuáles son los movimientos del complejo articular de la muñeca? En primer lugar, tenemos un movimiento de inclinación cubital que tiene una amplitud de 45 grados. El movimiento opuesto es la inclinación radial, que tiene una amplitud de 15 grados. También en un eje transversal podemos realizar movimientos de flexión y de extensión. El movimiento de flexión se realiza en la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Para la flexión, la articulación radiocarpiana tiene una amplitud de 50 grados y la mediocarpiana una amplitud de 35 grados, haciendo un total de amplitud de flexión del complejo articular de la muñeca de 85 grados. Lo propio ocurre en la extensión. La extensión hace participar a la articulación radiocarpiana y a la articulación mediocarpiana, solo que esta vez la proporción del movimiento es inversa a la de la flexión. En la articulación mediocarpiana, en la extensión, se tiene una amplitud de 50 grados y en la radiocarpiana 35 grados, haciendo un total también de 85 grados de amplitud de la extensión. Entonces, flexión 85 grados, extensión 85 grados. ¿Cuáles son los músculos que van a producir la inclinación radial de la muñeca? En primer lugar, tenemos el músculo palmar largo. En segundo lugar, el músculo flexor radial del carpo. En tercer lugar, el músculo extensor radial largo y el extensor radial corto. Son los músculos que producen la inclinación radial de la muñeca, que en este caso son agonistas. Pero para el caso de la flexión y la extensión de la muñeca son antagonistas. ¿Cuáles son los que producen la inclinación cubital de la muñeca? Pues el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo son músculos antagonistas para la flexión y extensión, pero para la inclinación cubital son músculos agonistas. Los músculos de la flexión de la muñeca, ¿cuáles son? En primer lugar tenemos el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo y el palmar largo, que actúan en este movimiento de flexión de la muñeca. En la extensión de la muñeca participan el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor cubital del carpo. No nos olvidemos que tiene 85 grados de extensión y pues todos estos movimientos, tanto del hombro, del brazo y del antebrazo, nos sirven para dirigir el movimiento final en la mano. Muchas gracias por su atención.